Esta vez se tratará del demonio de la velocidad. Incluso quería empezar esta historia diciendo que cuando apareció la automoción, la humanidad de repente empezó a competir ferozmente. Pero por supuesto eso no es verdad. Creo que la humanidad lleva dentro una especie de gen de la competencia desde, bueno, no sé desde cuándo. En cualquier caso, ya en Roma competían con cuadrigas, en esos circuitos ovalados, por así decirlo, lo que probablemente era una especie de versión primitiva de la Fórmula 1 de hoy en día. No vayan a pensar que esos primeros vehículos iban despacio y que solo eran, ¿cómo decirlo?, paseos de señores mayores por el bosque o simples juegos en la pista. Si nos damos cuenta de que esos vehículos, les recuerdo, el primer récord de velocidad y superar los 100 km por hora tuvo lugar aún en el siglo XIX. Es cierto que fue en un automóvil y además eléctrico, pero aún así ya se circulaba a 100 por hora en el siglo XIX y poco después, en esencia, los vehículos deportivos de combustión no iban mucho más despacio. Por cierto, esos 100 por hora ya precisamente en el cambio del siglo XIX al XX, algunos científicos, publicistas, quizás un poco científicos, afirmaban que la velocidad de 100 por hora era el límite para los seres humanos, que a esa velocidad uno moría. Es decir, uno muere simplemente por el hecho de alcanzar los 100 por hora. Bueno, la vida lo ha verificado, pero ¿saben qué? Ese límite de 100 por hora sigue estando presente en nosotros todo el tiempo. Y también es cierto que las reacciones del cuerpo humano, no sé, al frenar, a realizar alguna maniobra, adelantar y demás, alrededor de esa velocidad de 100 por hora, no es en vano que existan las señales de tráfico, los límites, no sé, de 100 en las autopistas de 120 o 130, pero hasta ahora, desde el inicio de la automoción, básicamente se considera esos 100 como una especie de barrera, diría yo, humana. Antes nos parecía que era del cuerpo humano y ahora nos parece que es más bien de la psique humana. Así que 100 por hora es lo suficientemente rápido como para, quedar gravemente herido. Los primeros vehículos eran básicamente locomóviles de vapor, que representaban una enorme amenaza, por así decirlo, para el lobby de los caballos, es decir, para los carruajes, diligencias, todo lo que tenía que ver con el transporte, probablemente también el fluvial. Pues bien, la máquina de vapor sí no requería, por así decirlo, limpieza, lavado, sí necesitaba agua y alimentarse con carbón o madera. Sin embargo, era capaz de trabajar de manera continua, las 24 horas del día. Es más, parecía que el potencial de estas nuevas y revolucionarias máquinas era mucho mayor que el del transporte tradicional a caballo, y este influyente lobby, por así decirlo, antiautomovilístico, fue el primero en idear la lucha contra la competencia ya en el lejano año 1865, cuando en el Reino Unido se introdujo la tristemente célebre y restrictiva llamada Ley de la Bandera Roja. Consistía en que se limitaba la velocidad. En ese entonces todavía no existían los automóviles, circulaban vehículos a vapor, algo así como autobuses interurbanos y cosas por el estilo, y ya eran capaces de circular de manera bastante rápida y segura. En consecuencia, en 1865, como parte de la preocupación por la salud y la vida de todos los usuarios de las carreteras, se introdujo en el Reino Unido un acto, la llamada Ley de la Bandera Roja, que limitaba la velocidad de los vehículos motorizados a... ¿a cuánta velocidad exactamente? ¿A 5 km por hora? ¿Y esa restricción? No, por supuesto, en ese entonces no había ni radares ni policía. Consistía en que delante de cada vehículo tenía que ir un peatón con una bandera roja agitándola y advirtiendo a todos los que estaban al costado del camino que venía esa locomóvil. Mientras que los vehículos tirados por caballos podían circular por esas carreteras tanto como quisieran, por lo tanto eran más rápidos y en realidad todo esto se trataba de eliminar la competencia. Sin embargo, el progreso simplemente no se puede detener tan fácilmente. Y de hecho, lo interesante es que incluso antes se introdujo, diría yo, una prohibición similar, solo que para las locomotoras que circulaban por las vías, es decir, para los trenes, y la velocidad de los trenes en el año 1855 en el Reino Unido estaba limitada a 16 km por hora. 16 porque así se requería, resultaron de la conversión de una milla, no importa. Quiero decir que simplemente no tiene sentido.
Podrían haber conducido 50, 70, quizás incluso 100 coches en aquel entonces, pero no lo hicieron porque así lo exigía la ley en Gran Bretaña. Esa ley provocó que el desarrollo de la automoción realmente se detuviera de manera efectiva en ese país durante un tiempo, a pesar de que tecnológicamente eran líderes mundiales y sabían construir vehículos fantásticos. Simplemente por razones legales no podían, por así decirlo, aprovecharlo. Y como no podían aprovecharlo, en realidad no los construían. Y así se puede decir que Francia se convirtió en la cuna de la automoción. Un poco Alemania, porque allí podían hacer lo que quisieran, pero en el Reino Unido no. Sin embargo, esa ley fue derogada en 1896. Sin embargo, durante esos 40 o casi 50 años, se frenó muy eficazmente el desarrollo de la automoción o de todo lo relacionado con el transporte sobre ruedas e incluso sobre rieles. Por lo tanto, las primeras competiciones o carreras, o como se las quiera llamar, es difícil decir si eran rallies o carreras propiamente dichas. La cuestión era quién llegaba primero a la meta, aunque el simple hecho de alcanzar la meta ya era un gran logro, porque a menudo se averiaban y no funcionaban muy bien. La primera carrera oficial en general. Bueno, de automóviles y motocicletas, porque parece que participaron unos 40 vehículos, de los cuales 3 eran motocicletas. Por cierto, ninguno de ellos llegó a la meta. De esas motocicletas, por supuesto, se inscribieron más de 100 diseños, pero en realidad solo se permitió la salida de 21. La primera de esas carreras se celebró en 1894 en la ruta París-Rouen, y ya era una distancia considerable, porque eran 126 kilómetros. 126 kilómetros. Participaron vehículos eléctricos. Bueno, ninguno de ellos llegó a la meta. También participaron automóviles a vapor y de combustión interna. La victoria fue en general, en los primeros puestos se encontraron los vehículos a vapor, que simplemente funcionaban sin problemas, no se averiaban, tenían un par motor enorme y alcanzaban velocidades bajas, por lo que estas locomóviles, porque digamos que eran algo así como locomóviles, dominaron la competencia, pero dominaron cuando en realidad ya era el canto del cisne para los vehículos de carretera a vapor. Por cierto, la velocidad media durante el recorrido en esa ruta, es decir, en esos 126 kilómetros, fue de 17 kilómetros por hora, lo cual en realidad no era alcanzable ni para un peatón ni para caballos. En ese momento quedó claro que la motorización simplemente tenía que llegar y que, por así decirlo, la mecánica debía reemplazar a los caballos. De esto también hablaré en los próximos episodios, pero como resultó, muchos países, incluida Polonia, no creían del todo. Eso incluso creo todavía al principio de los años 30, sin embargo, así fue exactamente como todo esto sucedió en realidad. Estos vehículos que participaban en la carrera tenían una potencia de alrededor de 3 a 5 caballos de fuerza. Sin embargo, como bien saben, no es la potencia, por así decirlo, el elemento principal que influye en la velocidad del vehículo o en su fuerza de tracción, sino el par motor. Les daré un ejemplo muy sencillo. Imaginen una Honda, no sé, una Honda CBR de 120 caballos, da igual cuál. ¿Creen ustedes que con esa Honda se puede remolcar una caravana hasta el Balatón? Pues no, pero con un pequeño Fiat de 24 caballos sí se puede. Y eso precisamente se debe a otras curvas, a otras características de la curva de par motor, a un embrague diferente y así sucesivamente. Simplemente aquí no es la potencia la que importa, sino más bien el par motor. Tras la abolición de ese edicto de la bandera roja en el Reino Unido se produjo, por así decirlo, una oleada repentina de desarrollo de la automoción. La gente empezó a competir, a correr con sus vehículos de todo tipo, extraños y diversos. El número de accidentes mortales en las carreteras británicas aumentó de forma alarmante. En consecuencia, en 1904 se limitó la velocidad máxima de los vehículos a 20 millas por hora, lo que en la práctica equivale a unos 30 kilómetros por hora. Para, digamos, el tráfico vial común, se puede considerar que está bien que tengan esos 30 kilómetros por hora. Al fin y al cabo, ahora parece que estamos volviendo a regulaciones similares. Por la ciudad, en algunos lugares se circula a 30, en otros a 40 y 50 ya es toda una extravagancia. Sin embargo, ¿qué pasa con el desarrollo del automovilismo deportivo?
Los deportistas británicos que querían conducir mucho más rápido, competir, divertirse y demás, simplemente se ofendieron y se llevaron sus carreras fuera del Reino Unido, aunque no del todo fuera del Reino Unido. Se trasladaron a la isla de Man, que dicho sea de paso, forma parte, por así decirlo, del Reino Unido, aunque cuenta con su propio parlamento. Allí hay un gobernador que ejerce el poder en nombre de la reina, pero la legislación la establece el Parlamento, y en la isla de Man no había ningún límite de velocidad. Me parece que no los hay hasta el día de hoy. Es decir, por supuesto, si hay señales de tráfico puestas, entonces sí hay límites, pero si no hay esas señales, significa que allí se puede conducir tan rápido como uno quiera, y simplemente la legislación se basa, diría yo, en el sentido común de las personas. Conduce tanto como seas capaz. En relación con esto, todos esos corredores... Aquí debo señalar que al principio tanto los automovilistas como los motociclistas se trasladaron a la isla de Man, y la primera salida de este tipo, la primera carrera de autos y motos en la ruta St. John's Douglas Castletown, tuvo lugar en el año 1906. Y allí competían tanto autos como motocicletas. Sin embargo, desde el año 1907 comenzó el legendario Tourist Trophy, que continúa hasta hoy, y allí realmente solo compiten motocicletas. Con pequeñas interrupciones, digamos durante la Segunda Guerra Mundial, y ahora el segundo caso, así es el COVID. Estas carreras, independientemente de todo, se celebraban y que Dios quiera que sigan celebrándose en el futuro. Es más, en su momento también formaron parte de las eliminatorias del Campeonato Mundial de Motociclismo. Solo los pilotos estadounidenses, probablemente con un poco menos de cojones que los locales, simplemente protestaron contra la isla de Man, diciendo que es demasiado peligrosa, que muere demasiada gente, que, bueno, simplemente no se debería correr allí. La organización internacional le quitó a la isla de Man el título de ser una ronda del Campeonato Mundial, lo que solo aumentó la popularidad de estas carreras y simplemente estas carreras Tourist Trophy se convirtieron en una especie de meca para todo tipo de locos y fanáticos que, bueno, probablemente no valoran del todo su propia vida. Porque nunca ha ocurrido en la historia de estas carreras que no haya habido víctimas mortales, tanto entre los pilotos como entre los espectadores. Simplemente allí las velocidades son enormes. Hoy en día esas motos circulan allí a más de 300 km por hora y todo sucede en carreteras locales, en pueblos, en aldeas, por curvas de montaña y cosas así. No es como en los circuitos de carreras donde las barreras se mejoran y se perfeccionan. Allí se corre a lo bruto, sin protección. En 1908 la velocidad media fue de 58 millas y media por hora durante esas carreras en la isla de Man. 58 por hora, como digo, conduciendo por pueblos, pequeñas ciudades y montañas. 1000 por hora es una velocidad que hoy en día nadie es capaz de alcanzar en la ruta Varsovia-Mrągowo. Sin importar con qué vehículo vaya, simplemente no se puede. Precisamente por los atascos, el tráfico y así sucesivamente. Por supuesto, en la isla de Man esas carreteras están cerradas, es más seguro. Sin embargo, dense cuenta de que esas 58, es decir, casi 60 millas por hora, eso es casi 100 kilómetros por hora, en vehículos que prácticamente no tenían frenos, ni tampoco una buena suspensión. Y de verdad había que tener mucho valor y unos cojones enormes para participar en esas carreras. En Estados Unidos, por supuesto, la gente también competía en carreras. Parece ser que el circuito de Brooklands se inauguró el mismo año en que se celebraron las primeras carreras en la isla de Man. Sin embargo, esto es una curiosidad. En Polonia nosotros ya teníamos carreras de motos un poco antes. Es cierto que todavía no existía Polonia, pero sí había un circuito en Dejnací del Club Ciclista de Varsovia. Era de tierra, luego de madera, y en él se celebraron las primeras competiciones de motociclismo, si no me equivoco, en 1904. Pero de eso hablaré en el próximo episodio, dedicado precisamente a la automoción polaca, las carreras polacas y las motocicletas polacas.